La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red Sodomco. Ya estamos en Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, RSD Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa, la anfitriona en Lima también. Saludos para Radio Huánuco y para Radio La Voz de Ayacucho. Muy buenos días, amigos. Como ustedes ya saben, a esta hora, el día de ayer, en el Congreso de la República, se aprobó admitir a trámite la moción de vacancia del presidente de la República. Con 87 votos clavados, un número muy sugestivo, porque es el número que se necesita para vacar al presidente de la República, se aprobó la moción. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que del fujimorismo solamente se presentaron a votar 52 personas, no 53 personas, no 58, 5 no fueron. Tal vez sean los 5 de Kenji, no lo sabemos, pero el hecho es que aún solamente con 52 se logró el número 87. ¿Pero por qué? Porque en en Alianza para el Progreso votaron a favor de la moción 6, cuando se presume que solo 2 votarían, ¿no es cierto?, por la vacancia. Así es. En el APRA votaron por la moción 5, cuando se supone que 3 votarían a favor de la vacancia. Y lo mismo en Acción Popular, que los 5 votaron por el debate, a pesar de que se supone que solamente 2 o 3 votarían a favor de la vacancia. Por lo tanto, nada está seguro. Falta ver cuál es el voto de esos 5 fujimoristas que no fueron a chambear, y ver en ese contexto si votarían a favor o en contra. El hecho es que ayer no estuvieron. Ayer hubieron ausentes. Y de esos ausentes hay que ver, bueno, cómo se ubicarían sus votos. Nada es seguro, pero en todo caso, el final va a ser realmente de fotografía. Hoy, la Comisión Lavallato va a montar un circo, eso es lo que va a montar, ¿no? Va a ir a pie, con los celulares en la mano, para que nos dejen entrar con los celulares y las cámaras, y va a interrogar al presidente, y van a tratar de convertir en un juicio político algo que no es parte de una moción de vacancia, ni la discusión de la moción de vacancia, ni la aprobación de la moción de vacancia. El jueves 22, el presidente está citado de nuevo, para ir con su abogado, de nuevo, y defenderse de la moción de vacancia. La Comisión Lavallato quiere, a través de un golpe mediático, tal vez, confundir a la población y hacer creer que es parte del mismo proceso cuando no lo es. Aun cuando los temas sean los mismos, que eso es otra cosa. Ok. Ayer en la tarde comenzó a circular masivamente una nota de inteligencia financiera que es expedida por la Superintendencia de Banca y Seguros a través de su unidad de inteligencia financiera. ¿Ok? Esta nota era conocida por la Comisión Lavallato porque su destinataria es la señora Rosa María Bartra. Yo tengo en mis manos 16 de 33 páginas de este informe. El destinatario es la presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubiera recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a los consorcios, obras y proyectos que han sido adjudicados, que da el nombre, ¿no?, a las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Ya, ese es el nombre de la comisión. Y el documento arroja, de acuerdo a lo solicitado, resultados positivos para una serie de empresas vinculadas con Odebrecht. Para Kuntur, transportadora de gas, para concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2A, para concesionaria Chavimochic SA, para concesionario Irsa Norte S.A., para concesionaria Trasvase Olmos S.A., para constructora Norberto Odebrecht S.A., para H2 Olmos S.A., para Rutas de Lima SAC, para Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y para Odebrecht Latin Invest Perú Ductos S.A. Estas operaciones positivas, ¿no es cierto?, que vinculan a
estas empresas con funcionarios públicos están en este extenso informe. La parte que tengo yo es básicamente la participación de Pedro Pablo Kuczynski Godard en esta historia. Yo tengo que hacer aquí un paréntesis. Yo lamento que esta información, que es interesante, haya sido banalizada ayer y subsumida a cuánta plata ganó el chofer de Kuczynski. Eso no es hacer periodismo. Eso es de flojos. Eso es tener pereza. ¿No es cierto? Obviamente, Palacio de Gobierno ha contestado que el periodo estudiado, que abarca del 2004 al 2017, si se suman todas las remuneraciones de un trabajador que además recibía fondos para el mantenimiento de la casa y de los carros del señor presidente cuando él estaba ausente, obviamente te van a arrojar $600,000. Pero estamos hablando de un periodo de 11, 12 años, donde el trabajador recibirá pues $50,000 al año, réstenle su sueldo, el mantenimiento de los carros, más dinero que se le daba para reparaciones y probablemente para pagar a otros empleados de la casa. Pagos de servicios. De servicios, la luz, el agua, el teléfono, lo que fuera necesario. Entonces, es ridículo, ¿no es cierto?, que el hashtag sea hoy, quiero ser el chofer de PPK en redes sociales. Es ridículo, reitero, porque banaliza un informe que sí tiene información relevante sobre el tema que nos debe preocupar a todos los peruanos. Y esas informaciones relevantes, esa información relevante no ha salido. No ha salido. Solamente se ha enfocado en el chofer y Gilbert Violeta. Y Gilbert Violeta, nada más. Que resulta que ahora era su abogado, yo no lo sabía, pero bueno, en fin, puede haber sido su abogado durante 10 años y cobraba $8,000 al año, bien poquito la verdad, pero en fin, parece que sí, pues le ha prestado servicios, está muy bien. El tema es el siguiente, miren, el presidente de la República, como cualquier otro peruano, tiene todo el derecho a ganarse la vida de la forma que mejor le parezca. Y si hace mucha o poca plata, es su problema, no es problema de nadie más. Pero cuando se llega a la presidencia de la República, ese ciudadano peruano ya deja de ser un ciudadano peruano como cualquier otro. Y las expectativas que él tiene sobre su intimidad se reducen. La respuesta, digamos, expedida ayer en un comunicado por Palacio de Gobierno, lo único que nos dicen es, el presidente tiene derecho a la intimidad y esta información no puede saberse, y vamos a hablar sobre el chofer y Gilbert Violeta, de nuevo. Y el tema no es ni el chofer ni Gilbert Violeta, ni tampoco la intimidad del presidente, que reitero, tiene una expectativa de intimidad muy reducida, porque siendo la persona que representa a la nación, tiene que rendir cuentas sobre sus actos. ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Cuál es el tema central acá de discusión? El presidente de la República recibió dinero de empresas que eran contratistas del Estado mientras fue ministro o un tiempo después de que fue ministro, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la duda, esa es la discusión. Y el documento contiene información muy valiosa, ¿ya? Lo único que les pido es que estén un poco atentos sobre esta materia. El documento señala que el presidente de la República, como Westfield, su empresa unipersonal declarada por él, contrata 4 veces, no una, 4 veces con empresas relacionadas con Odebrecht. Aun cuando, a la hora del pago, esas empresas, solamente en el periodo mientras es ministro, la empresa Westfield contrata con Odebrecht o otras relacionadas de las que he leído, ¿no es cierto? Contrata 4 veces. ¿Ok? Uh-huh. 4, no una, 4. Los contratos los firma básicamente el señor Sepúlveda o la señora Denise Hernández. En el momento del pago, se sustituye a Westfield por First Capital. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien. Salvo en un contrato. Pero vamos por partes. Acá hay varias informaciones interesantes. Vamos a los números gruesos. En el punto 3.1.2, utilización del sistema financiero para transferir fondos, se lee lo siguiente. Durante el periodo del 26 de noviembre del 2004 al 30 de julio del 2017, este es un periodo largo, es un periodo de 13 años. ¿Okay? Se ha identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados al grupo Odebrecht con destino a empresas ubicadas en el exterior, First Capital y Westfield Capital. ¿Ok? ¿Cuánto se le transfiere según este informe en esos 3 años a First Capital?
$4.945.653, es decir, casi $5 millones. First Capital en 13 años gana de H2 Olmos, concesionaria Trasvase Olmos, Overage Perú Ingeniería, Rutas de Limassá, concesionaria Irsa Norte Tramo 3, etcétera, etcétera, gana, ojo, casi $5 millones. Y Westfield Capital Limited recibe transferencias por $1.893.841. Estamos hablando de casi $2 millones. ¿Ok? Muy bien. Punto y coma. Así como transferencias desde esas empresas extranjeras de First Capital y de Westfield Capital a favor de las cuentas bancarias de Pedro Pablo Kuczynski por un total de $3.027.341. Este es la información relevante, no cuánto ganó el chofer. Me da mucha pena que mis colegas no se den cuenta de qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Ahora, del dinero, ¿qué llama de esto la atención? Del dinero de First Capital, recibido directamente por las empresas de Odebrecht, efectivamente hay casi $5 millones. Sepúlveda era una persona mucho más joven, mucho menos vinculada, mucho menos relacionada, con menos experiencia que Kuczynski. Él solito nomás, su empresa, gana $5 millones. Y la empresa de Kuczynski, Westfield, mejor relacionada, mejor tratada, ¿no es cierto?, recibe transferencias, según esta cuenta, ¿no es cierto?, de $1.893.000. O sea, casi la tercera parte de lo que recibe Sepúlveda. Hay algo que no cuadra, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué transferencias directas hay acá? $64.636 directos a Westfield por concesionaria Trasvase Olmos, $430.000 por concesionaria Irse Norte Tramo 3 y $287.000 por concesionaria Irsa Norte Tramo 2. ¿Ok? Esto es durante el tiempo en que Pedro Pablo Kuczynski es ministro. ¿Ok? Pero luego hay una transferencia de Pedro Pablo Kuczynski y su secretaria, que tiene la cuenta mancomunada, a Westfield. Ya no de Odebrecht, a Westfield, por $1.111.000. Kuczynski no transfiere su plata a Lima, ¿ok? Sino transfiere $1.111.635, ¿ok? Esto también es raro, porque uno se pregunta de dónde los transfiere, ¿ok? Y los transfiere porque estos fondos tienen su origen, primero, en $609.000 que en el 2012, eso es después, perdón, en el 2012 hay los famosos $600.000 por H2 Olmos. Estos fondos los transfiere, ahorita déjenme encontrar el punto que estaba revisando ayer, el 2006, de varias cuentas, ¿ok? El 2006, el 23 de marzo y el 17 de marzo, transfiere sumados casi $700.000 de una cuenta que se llama Dorado Asset Management desde las Islas Gran Caimán. Esta cuenta de las Islas Gran Caimán, o sea, las Islas Caimán, perdón, esta cuenta no ha identificado el informe de Unidad de Inteligencia Financiera de dónde proviene ese dinero. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se supone? Que First Capital cobraba como First Capital y le daba una parte a Kuczynski. Pero no aparece la transferencia de First Capital a Westfield. Lo que aparece es estas transferencias de Kuczynski de cuentas en Gran Caimán a Westfield. Por eso llama la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que habría que ver es cuál es el origen de este dinero. Como verán, hay bastantes cosas que tienen que ser relatadas con mayor detalle, ¿no es cierto?, por el señor Pedro Pablo Kuczynski. No está claro todo esto, ¿no? Más allá de Gilbert Violeta y más allá de chofer, en fin, aquí hay dineros grandes,
se lo piden poner de alguna forma dineros grandes. No está claro, ¿no es cierto?, cómo se reparten estos honorarios. El señor presidente decía que él no recordaba si había ganado algo o no. Y resulta que sí había ganado, ¿no es cierto? Y había ganado, pues, sumas que no son fáciles de olvidar. Yo no sé, si tú ganas $700,000, ¿te olvidarías? Creo que no. Creo Por que supuesto. lo que ganamos pues en 7 años o más, ¿no? Entonces, no te olvidarías, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene en este momento Pedro Pablo Kuczynski. Luego hay evidente información pública de cómo adquirió su casa, de cómo adquirió su otra casa en Cineguía. Él adquiere 2 propiedades en Choquehuanca, una al lado de la otra, quién se la compró, con un crédito hipotecario, cómo lo pagó. Todo eso tiene una explicación. Pero lo que a mí no me queda en absoluto claro es, digamos, cómo, primero, Sepúlveda, en el mismo periodo, gana mucho más plata que su maestro. Pero mucho más plata que su maestro. Segundo, que Kuczynski recibe plata de Odebrecht mientras es ministro de Estado, sin lugar a dudas. Eso ya prácticamente está comprobado. Eso está comprobado. Sí, coinciden los tiempos. Coinciden los tiempos, las fechas, los acuerdos de entendimiento, etcétera. Luego que se firman contratos de asesoramiento o actas de entendimiento, varios contratos, por lo menos 4 veces. 4 veces. La nota de inteligencia tiene unos gráficos interesantes donde se coloca una línea del tiempo, ¿no es cierto? Donde el Pedro Pablo Kuczynski es ministro de Economía, ¿no es cierto? Luego presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, en ese tiempo arranca sus servicios del 2001 al 2002, luego entra el 16 de febrero del 2004 y termina su mandato el 27 de julio del 2006. Esos tiempos, ¿no es cierto?, coinciden de una manera u otra con otros tiempos, que son los tiempos de la empresa Odebrecht, y con las transferencias a Westfield y a First Capital. ¿Ok? Él había dicho que había un solo contrato, ¿te acuerdas? Sí. Después dijo que había 2 contratos. Primero, uno que era el de IRSA, por el cual le habían pagado $700,000. Acá está. Y eso todo está lo clarísimo. responsabilizaba a Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda. Que él no sabía nada. Primero decía que no se acordaba cuánto le habían pagado, pero estaba clarísimo que esos montos pagados, esos $700,000, que son 430,000 más 287,000, habían sido transferidos a su nombre. ¿Ya? Pero no nos decía cuánto había ganado Westfield en toda la operación. Todavía no lo sabemos. Y luego que en el 2012, ya para H2 Olmos, y acá está también, First Capital le deposita $609,950. Eso es lo que First Capital le deposita a Westfield. Es el único depósito de First Capital a Westfield. Y eso también me llama la atención. En 13 años, el único depósito de First Capital a Westfield es ese, uno. Uno, nada más. Nunca más Sepúlveda le pagó nada ni a Pedro Pablo Kuczynski, ni a Westfield, ni a nadie. ¿Por qué? Discúlpeme, ¿por qué? ¿Por qué no le pagó nada? Sí, Kuczynski le había conseguido los contratos. Es decir, Westfield firma 3 contratos, 4 contratos, mientras Pedro Pablo Kuczynski era ministro. Se sale en 3. Le deja uno a Kuczynski, los otros 3 se los queda Sepúlveda. Sepúlveda lleva a cobrar en total, a lo largo del tiempo, probablemente su mejor contrato es el del 2012 de H2 Olmos, 4 millones, casi 5 millones de dólares. Y de eso, lo único que le transfiere a Kuczynski son $600,000. No parece muy lógico. Hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera le ha hecho el trabajo a, obviamente, la Comisión Lavallato, porque ellos no hubieran sido capaces de hacer todo este trabajo. Entonces se van a ir con este documento a hacerle estas preguntas. El presidente debería estar muy contento, porque lo tiene de antemano. Si el presidente está bien preparado, ¿no es cierto?, debería poder contestar las preguntas que emergen de estas 33 páginas con total facilidad, porque no tiene nada que ocultar, como ha dicho. El comunicado de ayer, alegando su intimidad, su derecho a que nadie sepa lo que tiene, etcétera, en realidad no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que lo más probable es que no tenga las respuestas hoy. Vamos a hacer una pausa, tenemos Vamos más. a hacer una Me pausa. los piden. Rosa María, pide a la gente si puedes hablarlo en
en llano. ¿Para qué? Pucha, más llano, más llano no se puede. Más llano. Ya. O sea, la gente quiere saber de este informe, me preguntan Ya. cuánto recibió PPK de Odebrecht, aproximadamente. Ya, Se pucha, lo decimos después de la después de la pausa. pausa. Después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, estamos a través de las emisoras de Sodomco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepao en Ucayali, Radio Quillabambe, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todos unidos trabajando en este momento a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que nos está haciendo pensar más con el informe de la Unidad Financiera sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Acá Pamela Bordo le agradezco, ponen, déjense de hashtag tarados, o sea, quiero ser el chofer de PPK, y escuchen a Rosa María Palacio que está dando el detalle de cuentas, transferencias, dineros que PPK tendría que explicar, honorarios no detallados, muchas cosas más. Ok, vamos de nuevo por el principio, me han dicho que lo expliquen más llano. Sí, para que las amas de casa me dicen, A ver. lo puedan entender. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué dice este informe en A resumen? ver, primero, ¿de dónde sale este informe? A ver, para que todos entiendan. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs tiene una unidad de inteligencia financiera. ¿Qué hace esa unidad? Busca movimientos sospechosos de lavado de activos, de gente que de repente no tiene nada y tiene todo y uno pregunta de dónde. Y dentro de esos personajes hay unos personajes llamados PEP. Es un nombre raro, ¿no? PEP. Que son los personajes de exposición, ¿ok? Pública. Es decir, gente que tiene exposición pública. Y al tener exposición pública llaman la atención. Y su vida es mucho más pública que la de cualquier otro anónimo. El presidente de la República está identificado como, acá, en el mismo informe, como un PEP. Porque ha sido ministro de Estado 2 veces, en realidad 3 veces, en realidad 4 veces, porque ha sido ministro de Energía y Minas, ha sido ministro de Economía y Finanzas, primer ministro, pero ha sido ministro de Economía y Finanzas dos veces. ¿Ok? Ha sido ministro 4 veces y hoy es presidente de la República. Entonces, la conclusión principal, que a mí me dejó de verdad helada cuando la leí, está en la página 4 de este informe que, reitero, tiene 33 páginas, de las cuales yo y otros periodistas tenemos 16. Porque por alguna razón, la persona que lo ha filtrado y lo he dejado con otros, tenemos 16. Entonces, ¿qué es lo que dice la página 4? En su primer párrafo, dice: durante el periodo del 26 de noviembre del 2004 al 30 de julio del 2017, se ha identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados al grupo Odebrecht con destino a empresas ubicadas en el exterior. First Capital, Inversiones y Asesoría Limitada, por $4.945.653, es decir, más o menos $5 millones, y Westfield Capital Limited por $1.893.841. Casi dos. Así como transferencias desde estas empresas extranjeras, o sea, de First Capital y de Westfield, a favor de las cuentas bancarias de Pedro Pablo Kuczynski Godard por $3.027.000. ¿Ok? Y para pagos de sus créditos personales por $387.000. Entonces, el señor Kuczynski puede ser un hombre que ha ganado mucho dinero y puede tener guardado en Westfield desde hace muchos años una cantidad de dinero que va transfiriendo al Perú. Esa es una explicación, ¿ok? Lo cierto es que en este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, le entra a First Capital casi $5 millones, a él casi $2 millones, 7, y transfiere a sí mismo 3. Entonces, la sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera es que parte de estos dineros corresponden a Odebrecht. ¿Ok? Los que manifiesta directamente son los de concesionaria IRSA Norte Tramo 3 y Tramo 2, que suman más o menos $77.000. Perdón, de 700.000, casi $800.000, ¿ya? Más $64.000 de concesionaria Trasvase Olmos-A. Eso es lo que hay, ¿ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero ¿qué sucede? Que hay unas transferencias importantes de Pedro Pablo Kuczynski
hacia el Perú, estas que son de 3 millones de dólares, que salen de cuentas en otros lugares, no en los Estados Unidos, sino en Gran Caimán. Entonces, una hipótesis de trabajo es First Capital, que en realidad es un organismo de fachada de PPK, cobra, ¿no es cierto?, transfiere a Gran Caimán y de Gran Caimán se transfiere a Westfield y de Westfield a Pedro Pablo Kuczynski. Esa es una posibilidad. 2, puede ser falsa, por cierto. Estos son los ahorros de una vida del señor Kuczynski que los tiene en Gran Caimán y los trae al Perú. ¿Por qué sospecha la unidad de inteligencia financiera? No concluye, no condena, y lo dice en todas partes. Este no es un documento que se pueda utilizar. Son hipótesis de trabajo, Son nada hipótesis más. de trabajo, nada más. Esto no es prueba de nada. Esto no es un documento probatorio. Lo que sucede es lo siguiente. Hay 4 contratos firmados con empresas vinculadas a Odebrecht mientras el presidente era ministro. ¿Ok? 4. Con Westfield. Y de esos 4, según este documento, en 3 Westfield desaparece en el momento de cobrar y aparece First Capital. ¿Ok? Es como si tú me contrataras a mí, pero muy rochoso que yo cobre, ¿no? Entonces le digo, Naila, tú, Naila, vas a cobrar por mí, ¿ya? Pero después tú me pasas la plata, sin que nadie se dé cuenta, ¿ya? Esa es la idea. Eso es lo que se está averiguando. O sea, está claro, y lo sabíamos en la primera votación, que el presidente sí recibió dinero de Odebrecht mientras era ministro de Estado. Y él dijo que había sido, en realidad, su empleado, Sepúlveda, el que había ganado esta plata de Westfield. Que él había utilizado Westfield para cobrar para él. Que ahí se le habían pagado sus honorarios y que él no sabía cuánto había ganado. Según esta documentación, el presidente trae de Westfield al Perú, ¿no es cierto?, 3 millones de dólares. Se nos hace dudoso pensar que estos 700.000 dólares no fueron para él, sino para Sepúlveda. Primer problema. Segundo problema, hay otros contratos donde Westfield desaparece y cobra First Capital. De repente, efectivamente, sí, pues cobró First Capital y solo para First Capital, pero que nos expliquen por qué la unidad de inteligencia financiera detecta posteriormente que Kuczynski y Godard, ¿no es cierto?, de esas empresas extranjeras se le transfieren 3.027.000 dólares, tanto de Westfield como de First Capital. Pero de First Capital, solo 600.000 en toda la historia de este proceso. Solo 600.000, que tiene además un recibo de honorarios profesionales. Y es el 2012, cuando no era ministro. ¿Ok? Todo lo demás sale de cuentas en Gran Caimán. La pregunta es, ¿First Capital deposita algo en Gran Caimán en las cuentas del señor Kuczynski o no? ¿O el único pago que hace en su vida First Capital o alguna otra empresa relacionada con Sepúlveda es solamente los 600.000 dólares que pagan por H2O Olmos en el año 2012? Hecho que también ya había reconocido Kuczynski, cuando acuérdate, se la jocha, oiga, ¿estás seguro que nunca ha prestado un servicio? Bueno, sí, también presté uno en el 2012. De ese también se acordó después. Pero esos dos, los 700.000 dólares y los 600.000 dólares, sí fueron discutidos en la primera vacancia. Lo que es nuevo de esta investigación son las sumas de lo que Westfield y First Capital, sobre todo First Capital, recibe y transfiere. ¿Ok? Y luego, por supuesto, hay una serie de gastos en Lima, como que yo reitero, son irrelevantes. Pues si le paga al chofer, si le paga al doctor, si le paga a las empleadas. Evidentemente le paga a Horus, que en 14 años son los que le ponen la seguridad a sus 2 casas, pues ya. Y el resto son proveedores de distintos servicios, entre ellos su secretaria, que es Gloria Quisic de Morales. En 11 años le ha pagado 90.000 dólares. La verdad que bien poquito, podría pagarle más, ¿no? En fin, o sea, aquí hay una serie de proveedores que podrán explicar de qué se trata, ¿no? Pero el señor Bernaola tiene su sueldo, está clarísimo, y el resto, el otro importe, es seguramente para cuentas de su casa.
Esto es una tontería. Y además dice el informe, se tiene conocimiento que José Luis Barnaola Ñulfo ganó la convocatoria para los servicios de conductor del vehículo del despacho del primer ministro en el año 2006 y como conductor del vehículo de la residencia presidencial en el año 2016. O sea, hace 10 años, pues, que el señor ha sido su chofer. O sea, no hay discusión sobre eso, ¿no es cierto? Es así de claro. En fin, hay mucho que explicar, ¿no es cierto? Y yo creo que el presidente va a tener que ir despacio con la comisión y explicar por qué la unidad de inteligencia financiera encuentra todas esas transferencias y no puede después el presidente explicar qué más hay acá, ¿no es cierto? Eso es lo importante. ¿Cuánto gana el chofer o cuánto gana la empleada de la casa o cuánto gastaron en luz o en teléfono o cuánto le costó su casa de... La casa de Choquehuanca le costó bien barata, $746,000 para esa zona, claro, en esa época, ¿no? Pero de todas maneras, eso lo pagó, pidió un crédito, pagó el crédito, lo pagó en 18 meses, ¿no es cierto? Prepagó como 17 meses y en el último mes pagó casi el saldo, ¿no? Y así de claro. Entonces, en fin, está todo acá. Está todo. En las 16 primeras páginas faltan Otras 16, donde deben estar llenas de cuadros también y de información. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho este peinado para el PEP, como dicen Pedro Pablo Kuczynski Gordat. Pero no es el único PEP que hay. Preguntan si hay de Alan García. Eso es lo que yo digo, tiene que haber. O sea, de acuerdo a esto... Dice, ¿esta unidad ha realizado algún informe de Alan García? No lo tenemos nosotros. O sea, miren, objetivo. Ampliar la información remitida al Congreso, que fuera solicitada mediante oficio tal, sobre informe de inteligencia financiera, nota de inteligencia financiera y reporte UIF respecto de diversas personas naturales y jurídicas. ¿Ah? Entonces son diversas. Entonces viene acá, no sé, el informe, la nota de inteligencia y el informe de inteligencia financiera 055-217 y toda esa historia, ¿no es cierto? Y este es el informe que ya había sido remitido al Ministerio Público mediante oficio el 20 de diciembre del 2012. Lo que estamos leyendo es eso, es la transcripción de ese informe. Todito está acá, ¿ya? Y efectivamente en las otras páginas debe haber información también más interesante, porque si no las han volanteado, y esto evidentemente sale no de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino de la Comisión Lavallato, no hay que ser sonsos, las otras páginas deben tener más información. ¿Ya se entendió mejor? Dice que es explicado como para congresista. Vamos a la pausa, que tenemos un invitado de una historia que iba a ser trágica, pero parece que ya se resuelto, pero de todas maneras queremos ponerla... Y también sobre la vacancia, que la gente está que pregunta varias cosas. Ya. Vamos a esperar un ratito. Rosana Barta nos dice, ¿y Alan García cómo habrá obtenido su fortuna? ¿Por qué no averiguan si nació millonario? Nació millonario. Igual de la familia Fujimori, nacieron millonarios el padre y los hijos. Los abuelos, todos eran millonarios. Volvemos. Todos eran millonarios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos ya a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Rosa María. Bueno, y tuvimos ayer una alerta que nos dejó realmente muy, muy preocupados, porque se trata de no solo de un caso, pero de varios casos importantes que se están viendo en el Poder Judicial en el colegiado B de la Sala Superior Penal. Y se había solicitado a la doctora Gloria Acano que fuera parte del Jurado Electoral Departamental de Lima, ¿ya? El Jurado Electoral Especial de Lima. Entonces, si la magistrada sale de ese colegiado, varios casos importantes se quebraban. ¿Qué quiere decir esto? Hay que explicárselo al público. Una persona tiene derecho a ser juzgado por el mismo juez, ya cuando estás en la etapa del juicio oral, porque todo el proceso es oral. Entonces, si me van cambiando los jueces, el juez nuevo que llega... vuelve a cero. Exactamente, ¿ya?
Y en particular, uno de los casos más graves, porque era uno de los casos más avanzados, es el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Ustedes recordarán que la señora Margarita Bustíos estuvo conmigo hace muchos años, ella ya falleció, está su hija acá conmigo, Charmelí Bustíos, y el abogado, el doctor Hernán Barnechea. Mientras preparábamos este programa anoche, tuve la buena noticia que gracias a Dios la jueza ha declinado y que el mismo presidente de la Corte Suprema, el señor Duverly, señaló que no era posible que una jueza pudiera aceptar, una jueza penal pudiera aceptar, sin perjudicar a la justicia, ¿no es cierto?, el encargo de integrar un jurado electoral especial. Deberían ir los jueces civiles en todo caso, pero no los jueces penales. Y así ha sido, gracias a Dios. Pero empecemos con el doctor que está con nosotros. Gracias. El Rosa María. caso ya tiene más de 2 años en etapa oral, en audiencias. Sí, tenemos. ¿Por qué no concluyen? 2 años en audiencias. Y esto quiere decir que por lo menos cada 7 días se celebra audiencia. O sea, son 2 años de cada 7 días audiencia, si no se quiebra el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se resuelve? Bueno, en primer lugar agradezco la posibilidad de poder compartir con ustedes y sobre todo señalar pues que el caso Bustíos constituye un caso complejo donde se han actuado ya un sinnúmero de medios de prueba, se han escuchado los testigos, se han presentado también testigos expertos para sobre todo sustentar la magnitud del crimen, ¿no? Dado que se trata de un crimen de lesa humanidad. En realidad también la demora en el juzgamiento obedece a la alta carga de la sala penal que conoce el caso, porque también está en juicio otros casos también complejos y la agenda resulta bastante corta para ver todos estos casos en simultáneo. Entre ellos el caso de Gustavo Ritti, entre por otros. Ejemplo, El secuestro que está en la misma sala donde se presentó ayer Alberto Fujimori. Entonces, ese recién está empezando, pero de todas maneras, o sea, quebrar, digamos, el juicio, el proceso y eso era realmente trágico. No se va a quebrar, la jueza se queda, eso es una buena noticia, tienen mucha carga procesal, todos los jueces lo tienen, pero estamos hablando de un caso que tiene 30 años. 30 el asesinato se comete en 1988. Así es. ¿Ya? Ustedes han logrado, gracias a una serie de acciones que han interpuesto, que el caso se pueda juzgar, que eso ha sido notable, y en una primera instancia fueron condenados 2 miembros de la patrulla que asesina a Bustíos, aun cuando las condenas fueron leves y finalmente están en libertad hoy. Uno falleció, eran 4, y de repente cuando hacen ministro a Daniel Urresti, lo reconocen. Los testigos lo reconocen, lo ubican en Ayacucho, donde él decía que no había estado, pero sí había estado. ¿No? Lo ubican en el lugar de los hechos, lo ubican el día de los hechos. Ahora él dice que sí, ahora sí reconoce que estuvo ahí y que sí estuvo ahí ese día, pero que no estuvo en la patrulla, ¿no? Lo cual es altamente improbable porque él era el oficial de inteligencia que tenía que salir con esa patrulla. Y eso es lo que están tratando de probar en el proceso. ¿Para cuándo estima, doctor, que haya una sentencia? Nosotros consideramos ya por el caso que se encuentra ya a un nivel bastante avanzado. ¿Ustedes van a ofrecer más pruebas o ya terminaron ustedes de ofrecer pruebas? Estamos en la actuación de medios de prueba ofrecidos para probar y acreditar de manera certera ya la coautoría del acusado Urresti. Pero todo lo demás ya se actuaron los medios de prueba, como por ejemplo determinar pues si efectivamente él estuvo en Guante en el año 88, las funciones que él desempeñaba en su labor de inteligencia. Eso ya no se niega, ¿no? Eso no hay ningún problema. Ya, ahora es no el tema central de la coautoría, es decir, ubicar al acusado en la escena del crimen. En la escena del crimen con los otros autores. Con todos los coautores que exactamente. Ya fueron condenados y con los que falta identificar, porque falta uno de los coautores ser identificado, ¿verdad? Muy bien. Señora Charmelí, 30 años es mucho tiempo. Yo sí le decía antes de empezar que yo lamento mucho, su madre nos contó esa historia que yo la conocía, porque Bustíos fue además corresponsal de Caretas, y fue un caso muy conocido en Lima. Y yo recuerdo a su madre contándonos esta historia con todo detalle, pero con todo detalle sobre el día de los hechos. Tenía una memoria fotográfica. O sea, recordaba todo, las caras, las personas, la gente, los que fueron, los que no fueron, los nombres. Tenía una memoria fantástica para todo lo que había pasado, en específico ese día. Fue un
testimonio desgarrador. Ella ya no está con nosotros, lamentablemente. Y a ustedes les toca buscar un poquito de justicia. Está por salir el fallo. El señor Urresti es un hombre impulsivo, tiene expresiones a veces un poco violentas y amenazantes, incluso ha actuado de una manera un poco, digamos, prepotente con varios de los testigos presentados, sobre todo con las mujeres. La señora Yolanda. Exactamente. ¿Qué esperan ustedes de una sentencia que le sea adversa al señor Urresti? ¿No tienen mucho miedo? ¿No regresa el miedo que vivieron en Ayacucho en la época en la que murió su padre? Sí, o sea, es una amenaza latente y sobre todo es algo a lo cual nos hemos enfrentado todos estos años, ¿no? Porque no olvidemos que el caso Bustíos en reiteradas veces ha tenido toda la intención de ser archivado. Y si estamos aquí, precisamente es por el apoyo de los organismos de derechos humanos, entre ellos Comicet, que ha tenido un papel importantísimo, la revista Caretas, y la perseverancia de una mujer admirable como fue mi madre. No lo digo porque sea mi madre, sino que su lucha ha sido tan notoria que ella simplemente decía: yo no estoy exigiendo algo que no me corresponde, estoy en todo mi derecho de obtener justicia, porque al asesinar a tu padre, todos nuestros proyectos se vinieron abajo. O sea, no es que con tu padre terminó, o sea, que la muerte fue el fin, más bien fue el comienzo de muchas vicisitudes, de muchos dolores, y no puede ser que un hecho tan cruel, un asesinato en la magnitud que fue lanzado un explosivo sobre el cuerpo de mi padre, termine así en la nada. Y de hecho ha sido una lucha constante, y que el señor Urresti AOB salga absuelto, de verdad, le soy honesta, sería una cachetada para nosotros. Considero que hay elementos suficientes para que él sea sentenciado. Eso es mi percepción. Obviamente van a ser los jueces quienes determinen su responsabilidad. Hay que pegarse un poquito el micro, me piden, por favor. Ajá, sí. Hay que, digamos, esperemos que se haga justicia en esto. Es un derecho legítimo que estamos ejerciendo nosotros. O sea, a veces siento que nuestro derecho de justicia es como cuestionado muchas veces, ¿no? Y no, es Hay algo... un primer derecho a saber la verdad. Exactamente. Durante el tiempo de este proceso, ¿ustedes se han sorprendido, han conocido una verdad que no conocían? Sí, por supuesto. O sea, cuando el testimonio de la testigo Isabel Rodríguez Chipana, cuando coloca al señor Urresti en el lugar de los hechos, para nosotros fue una cosa increíble, ¿no? Entonces ella vence ese silencio, ¿no?, a la que estuvo sentenciada, arrinconada prácticamente, porque no era fácil hablar. Eso hay que entenderlo. Ella ¿no? señaló que Urresti la había amenazado y la había violado. Exactamente, es un testimonio contundente. De hecho, en el careo ella lo confrontó, o sea, fue prácticamente muy directa, muy firme, muy valiente, digamos, su testimonio. Y no hay cuadros de dudas en ese sentido, pese a los intentos del señor Urresti de querer deslegitimar su testimonio, de tildarla de mentirosa y de tildarla innumerables de veces de terrorista, ¿no? Ahora, ustedes no sabían que eso había pasado. No, Tal vez tu madre, pero ustedes no. O sea, ni desconocíamos totalmente. Cuando ella habla, nos quedamos porque así. el testigo, el campesino que ve todo, es asesinado inmediatamente, días después. Por supuesto. Entonces parecía que no había ningún otro testigo ocular. Exactamente. Y aparece esta testigo. Aparece. Ahora, la defensa de Urresti la desacredita justamente por eso. Porque dice, oiga, que esta ha estado callada 30 años, recién viene a hablar. Exacto. Es que eso hay que, nunca, siempre digo, cuando uno habla de un caso, nunca hay que perder el contexto. Es verdad. Entonces, en esos años, hablar significaba Morir. muerte. Tan es así que uno de los testigos presenciales, digamos, fue asesinado meses después. Inmediatamente. Y los testigos que otros simplemente se negaron a hablar, porque era así realmente. O sea, no es que nosotros tenemos incluso la identidad de los autores del asesinato de mi padre. ¿Cómo se logra? Por una investigación exhaustiva de Caretas. Por eso que Caretas tiene un papel trascendental en esto. Claro, porque primero identifican a Ojos de Gato, Exacto. que tenía una fisonomía tan particular. Si no hubiera tenido esos ojos, probablemente no lo hubieran encontrado. Exacto. Y al ubicar a Ojos de Gato se sigue el proceso contra él y su superior.
Así ¿no es es. cierto? Que ustedes de niños conocían además con otro nombre. Exacto, como Javier Landa Dupont. Así es. Luego tu padre, y eso es lo que se presume, le toma fotografías. Exactamente. Y esas son las fotografías, según la investigación de Careta, que son su sentencia de muerte. Porque Exacto. estos oficiales estaban dispuestos a mezclarse con la población, Así pero es. con identidades falsas. Así Una es. fotografía ya lo hacía visible en Lima, Así por lo es. tanto identificable, por lo tanto objetivo. Y por lo tanto había que matar al fotógrafo. Claro. ¿Ok? Esa es la tesis. Porque nadie se explica por qué matar a Bustillos. Si uno lee sus crónicas, no son crónicas a favor del terrorismo, ni mucho menos. Por supuesto que Son no. crónicas a favor de su pueblo, Así es. de la hemorragia de sangre que había en Ayacucho en esa época. ¿Y por qué él se convierte en un objetivo militar? Y era por las fotos. La tesis de Caretes era que eran las fotos. Había identificado al superior de la base. Y al identificarlo, ¿no es cierto? Que obviamente usaban nombres falsos completos, con 2 apellidos y todo. Así es. Al identificarlo, iba a hacer que las brutalidades cometidas pudieran ser juzgadas después. Así es. Entonces por eso lo matan. Así es. Ahora, ellos recibieron condenas leves, en Sí, realidad. o el que hacía de Javier Landa Dupont recibió 17 años, Pero cumplió cumplió 4, 4. igual que Vidal Sanbento, que actualmente él es profesor en una universidad de Arequipa, entonces él ejerce su docencia. Entonces a veces yo veo eso y digo, cuando es comprobado asesino de tu padre. exactamente, o sea, ¿En qué universidad? Ahorita no recuerdo, pero está en una universidad de Arequipa, él enseñando como Por si acaso, está como Arequipa, que nos docente escuchan, universitario. sería bueno ubicarlo. No se trata de, digamos, colocar antecedentes perpetuos a nadie, pero Sí, el tema pero- es que no es bueno que esté cerca a educandos, ¿no es cierto? Así Una es. persona que tiene un antecedentes de asesinato. Así Porque es. hay que entender una cosa que a veces las Fuerzas Armadas no quieren entender, pues sí la entienden bien. Una cosa es enfrentarte a un terrorista, una cosa es Así combatir es. a un terrorista en un combate, ¿no es cierto? En una emboscada, cuerpo a Así cuerpo, o sea, contestando, ¿no? Repeler un ataque, etcétera. Y otra cosa es ir a buscar un periodista, esperarlo en una esquina del Así camino es. y tirar una bomba, o sea, matarlo y después tirar un dinamitazo en el cuerpo. Así Es es. muy diferente. Y si no entendemos la diferencia como país, no somos nada. Así Bueno, es. yo les deseo mucha suerte. No me ha dado fecha el doctor todavía para la sentencia. No quieren arriesgarse. No, dado que la programación de las sesiones depende de la agenda, nosotros estamos supeditados a lo que el colegiado señale, ¿no? Pero Por lo son cada tanto, son cada 7 días. cada 7 días, 2 en horas. 2 horas, 1 hora o cada 15 días, dependiendo también de la Claro, agenda, principalmente. Y por lo tanto, nosotros creemos que en 6 a 7 sesiones ya debería finalizar todo el caso, sesiones de audiencia, juicio oral. Exacto. Y ahora, ¿cómo lo programan? Ya es un tema... Claro, puede ser a 15 claro, días, a 7 días. así es. Podrían hacer todo en una semana. Así o sea, es. depende Depende, muchísimo. claro, de la agenda. Bueno, Por lo yo- tanto, no hay haciendo un estimado, no tenemos nosotros en realidad una fecha exacta, pero tal vez... Tendría que ser este año, digamos. creo yo, en meses. En meses, tendría que Creo ser que este en año. 2 o 3 meses ya debemos contar con una sentencia que resuelva el caso de manera objetiva, imparcial y que recoja pues las Lo que es pruebas terrible- que se han actuado lo en que es juicio oral. terrible lo que le decía a Charmelí antes de empezar la entrevista. Su caso es emblemático porque por lo menos han obtenido un poquito de justicia, no Así es. mucha, un poquito de justicia. Saben quiénes mataron a su padre, saben qué fue lo que pasó, hubieron condenas leves, pero hubieron condenas. La mayoría de casos Sí, no tienen condena lamentablemente. alguna, No, porque no. las Fuerzas Armadas se han negado siempre y en los últimos 30 años y lo seguirán haciendo, se han negado a identificar los nombres de las personas que sirvieron Así y que es. cometieron estos asesinatos en nombre del Estado, cuando en realidad no estaban trabajando en nombre del Estado. No, para ¿No? nada. Eso es verdad. Así Bueno, es. muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a ti, Rosa Y María. mucha suerte con esta causa. Nosotros vamos a una pausa y rezamos porque hoy día hay misa del Señor de la Justicia. A las 9. O sea que rezamos para despedirnos nomás. Vamos y Y venimos. algo de la vacancia que la gente se Algo de la pide. vacancia, unas preguntas de la vacancia, por vacancia. supuesto, la vacancia. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 56 minutos, Rosa María, últimos minutos, pero la gente quiere Mire, tema de la vacancia. yo quiero decir algo porque todo el mundo me lo está preguntando, A ver. ¿no? Es el tema de qué pasa si se queda Galarreta presidente, ¿no es cierto? Porque renuncian los así vicepresidentes. es. Todo el mundo. La tesis de los actuales congresistas, que como decimos están poniendo en la modeladora de carne la Constitución, es que solo se convoca a elecciones de presidente y vicepresidentes por 2 años para que completen el periodo. Lo cual es absurdo. ¿Ya? Ahora, es evidente que la Constitución no dice elecciones generales, nadie está diciendo eso, pero dice elecciones en plural. ¿Ya? Elecciones. Bueno, es que esas elecciones son de 3 personas, pues. Entonces, por eso es plural. Ya. Entonces, ¿quién va a querer ser presidente del Perú por 2 años o por 2 años 1 mes? No sé. ¿Ya? Para evitar problemas, la congresista Donaire ayer ha presentado un proyecto aclaratorio de ese artículo de la Constitución. Pero ya el mero hecho de que presente el proyecto aclaratorio significa que no hay claridad, con lo cual le van a decir, ve señora Donaire, nosotros tenemos razón. Así es. ¿Quién va a tener que resolver esto? El Jurado Nacional de Elecciones. Y eso me preocupa más que lo resuelve el Tribunal Constitucional. Pero en fin, ¿qué preguntas tenemos? A ver. Bien, a ver, espérate. Bueno, era una de las preguntas Era pendientes, esa. era ¿qué pasa con el Congreso? ¿Cómo se manejan los periodos? Si el periodo de los congresistas va a ser igual, van a tener que completar su mandato de 5 años. Y el Es la misma presidente. pregunta. O sea, yo considero que no. Se disuelve todo, se convoca. O sea, funciona como funciona cualquier elección general. Es decir, se quedan hasta que se elige el siguiente Congreso. ¿Qué es lo que tendría que hacer el presidente de la República si quiere evitar todo esto? ¿Tendría que renunciar? Sí, claro. Si él renuncia, se acaba todo el problema. ¿Qué panoramas nos esperan? O sea, ayer me hicieron una pregunta muy graciosa. Me dijo, ¿qué haría usted si fuera el presidente? Si yo fuera el presidente, yo renuncio por vergüenza pública. Porque para mí sería, digamos, una cuestión de honor decir que no he tenido ningún servicio para una empresa y resulta que sí lo he tenido y que no ha sido poca plata. Pero eso es una decisión muy personal. Ahora, si yo fuera congresista, yo no votaría a favor de la vacancia. Parece inconsistente, pero no lo es. Porque yo creo que el presidente de la República no ha cometido un delito flagrante que amerite la vacancia, ni está incapacitado física o mentalmente. Lo que tenemos es un presidente mentiroso. Bueno, bienvenido al Perú. O sea, lamentablemente eso es lo que hemos tenido por años. ¿Y por qué tenemos presidentes mentirosos? Porque lamentablemente tenemos que elegir entre mentirosos. Entonces tenemos que elegir el mentiroso menos malo de todos. Eso es lo que nos toca. Lamentablemente. Y esa es la decisión que hemos tenido que tomar en la última elección. ¿O que como que Fujimori no es una mentirosa? Pucha, caracho, que es mentirosa. Y probada. O sea, acomoda la verdad a su circunstancia, ¿no? O las medias verdades. Por que eso, son pero la media mentiras. verdad, como dicen, la peor de las mentiras son las medias verdades. Sí. ¿Qué más hay? Bueno, dice Franklin. Paola Mendoza dice, con el fujimorismo en el legislativo y ejecutivo, ¿se imaginan lo que sería el Perú? Bueno, sí, claro. Vamos al camino del totalitarismo, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Y ese es el temor de que Galarreta sea el Bueno, pero presidente. fíjate, el tema es el siguiente. El presidente de la República recibió toda clase de advertencias desde los primeros meses de su gobierno sobre lo que no debía hacer. Y todo lo que se le dijo que no hiciera, lo hizo. Si estamos donde vamos a estar, es por culpa del presidente de la República. Él ha hecho todo para que finalmente lo vaquen. Porque él lo que ha hecho es devaluar su palabra. Los seguidores de Pedro Pablo Kuczynski dicen que esto es una venganza por el indulto. No es una venganza y no es por el indulto, es por mentir. Es cosa distinta. Toda su defensa en diciembre estaba basada en su palabra. Y muchos, me incluyo, decidimos darle la oportunidad de creerle. Sí, soy un desordenado. Sí, un empleado mío se aprovechó del nombre de mi empresa. Sí, ganó plata a mi costa. No, yo no gané nada cuando fui ministro. Fue Sepúlveda, no fui yo. Y era creíble, porque era un hombre que no mentía. O sea, que no le conocíamos mentiras, digamos, gigantescas, grandes, importantes. Y después resultó que era un mentiroso. Entonces ahora no se le puede creer nada. Él quemó
lo más grande que tiene un ser humano como capital, que es su Capital. palabra. Eso. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un presidente que decidió menospreciar el valor de su palabra. Bueno, pues, Esperaremos qué pasa la próxima semana, el jueves. el jueves de la próxima semana, yo no creo que tengan los votos para vacarlo, pero va a seguir siendo durante muchos años un presidente cuya palabra no vale nada. Para la mitad del país por lo menos, y para más de la mitad del país también, porque el señor, muchas personas pueden estar de acuerdo con que el presidente indulte a Fujimori, pero que es un mentiroso, es un mentiroso. O sea, lo indultó con mentiras. Yo estoy, ¿no? Es más o menos la posición de Fuerza Popular, que dice que no están de acuerdo con la forma, ¿no? Que lo indultó con mentiras. Esa es la verdad. Nos vamos, tenemos que ir. Rosa María, nos tenemos vamos, que ir. nos vamos. Que tengan un buen fin de semana, Buen descansen fin de mucho semana. porque la próxima Es semana una semana tremenda. tormentosa. Nos vemos. Chao, hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.